Hay dos preguntas muy comunes cuando hablamos de estimulación sensorial. La primera es que si se puede prevenir o evitar el déficit del procesamiento sensorial y la respuesta es sí. Cuando hacemos una detección temprana y no hay una enfermedad de base para el niño, se ha demostrado, especialmente en estudios científicos rigurosos de los últimos 10 años, que una adecuada estimulación que favorezca la integración sensorial, es decir, que favorezca la organización de la información en el sistema nervioso central, en el cerebro de los niños, puede ayudar de manera efectiva a que este sistema nervioso central aprenda a organizar esta información, genere aprendizajes nuevos y por lo tanto respuestas efectivas ante las necesidades del medio a las que él se enfrenta. No solamente las actividades de la vida diaria, sino también sociales. Entonces la respuesta es sí. Es muy efectivo, lo importante es tener las herramientas adecuadas y poder identificar, como lo vimos en el módulo anterior, si estos déficits o estas alteraciones que están presentando nuestros niños están dirigidos a la hiposensibilidad o a la hipersensibilidad. Recordemos que cuando tenemos un niño donde nosotros identificamos que la hiposensibilidad es esa lentitud en la respuesta, donde esas respuestas del niño ante las actividades de la vida diaria no solamente son demoradas, sino que muchas veces son inadecuadas o generan un gran gasto energético y emocional del niño, entonces nuestros estímulos deben ser estímulos que activen o exciten el sistema nervioso central. Mientras que si tenemos niños que la alteración está dirigida a la hipersensibilidad, es decir, que toda la información que le llega al niño tiene dificultad para organizarla y las respuestas son continuas, desorganizadas y por lo tanto la relación con el medio no es efectiva, pero eh, desde la hipersensibilidad, ¿sí? A los estímulos, entonces es muy importante que esa estimulación sea una estimulación pausada, muy organizada, con unos tiempos de respuesta, espera y freno inhibitorio adecuados para el niño que le permitan a él regular la información que está entrando, el aprendizaje y la respuesta que está saliendo. La segunda pregunta muy frecuente cuando estamos hablando de integración sensorial es, ¿existe un tratamiento del déficit del procesamiento sensorial? Y la respuesta sería no. No existe un tratamiento, no existe un protocolo o no existe una receta predeterminada para poder intervenir estas alteraciones sensoriales. Recordemos que se puede decir que todo ser humano tiene un modo particular de procesar la información sensorial. Esta, digamos, forma particular, independiente de procesar la información sensorial es lo que va a favorecer o va a dificultar la participación en la vida cotidiana y en este caso, como en el de ustedes, en la vida escolar y social de cada niño. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un adecuado procesamiento sensorial, este va a favorecer la maduración cerebral, el desarrollo neurológico del niño y las respuestas adaptativas al medio donde él se está desenvolviendo. De ahí parte la importancia fundamental de orientar el apoyo, ¿sí?, a la integración sensorial. Orientar el apoyo es, como les decía hace un momento, poder identificar cómo y en qué momento doy el estímulo al niño, a poderlo utilizar y además hacerle un seguimiento permanente de cómo esa estimulación sensorial que yo le estoy dando al niño realmente me está favoreciendo. La hiposensibilidad me la está llevando a un nivel más regular o a la hipersensibilidad me está disminuyendo esa velocidad de respuesta a todos los estímulos. Entonces,
a pesar de que no hay un tratamiento establecido para estos déficits o estas alteraciones, sí está muy ya establecido que la estimulación sensorial definitivamente favorece no solamente la integración de las sensaciones, sino también el aprendizaje. A continuación, entonces, vamos a ver algunos ejercicios que nos van a apoyar el proceso de integración sensorial específicamente desde la organización de la conducta y las habilidades sociales y la regulación del movimiento y la coordinación motriz. En cuanto entonces a la organización de la conducta y las habilidades sociales, tenemos la definición de Chacón y Morales, que me parece una definición bastante acertada, donde las habilidades sociales las definen como un conjunto de hábitos de la conducta, del pensamiento y las emociones que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales y conseguir los objetivos que nos planteamos. Es decir, en otras palabras, es el arte de relacionarse adecuadamente con los demás. Esas son la organización de conductas y habilidades sociales, podernos relacionar de manera efectiva y adecuada con las demás personas. Para poder tener unas estrategias efectivas que generen esas respuestas ganadoras en los niños, especialmente de conocimientos, les recomendaría 3 metodologías puntuales: el juego de roles, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos o proyectos. Estas metodologías nos van a permitir definitivamente que podamos tener en cuenta estrategias que favorecen directamente estas conductas y habilidades sociales, como son la autoestima, la asertividad y la integración emocional, que no nos vamos a detener en ellas en esta oportunidad porque sé que van a tener un módulo dirigido a esta temática. Sin embargo, es muy importante que cuando tenemos en cuenta la metodología para las habilidades sociales, por ejemplo, el juego de roles que les propongo son un juego de roles donde el niño le damos un rol específico que puede ser real o imaginario que les permite acercarse a la realidad del adulto. Ya vamos a ver puntualmente en las habilidades sociales cómo lo podemos integrar. Igual el aprendizaje basado en problemas. Cuando yo al niño, de acuerdo a la edad que tenga, le planteo una problemática o lo centro en una problemática para que él busque desde su nivel cognitivo una respuesta o una solución, ahí ya estamos generando nosotros unos estímulos adecuados para ganar habilidades sociales y conductuales, al igual que el aprendizaje basado en retos y proyectos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cómo estas habilidades sociales están organizadas por niveles. Y de acuerdo a estos niveles vamos a ir viendo cómo implementamos estas estrategias metodológicas. En el grupo 1, las primeras habilidades sociales que tienen los niños es escuchar, tener la capacidad de iniciar una conversación, mantener la conversación, formular preguntas de acuerdo a la complejidad según la edad del niño, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido. Digamos que estas habilidades son las primarias, las primeras habilidades que debe ganar un niño. ¿Cómo entonces con estas metodologías, por ejemplo, de roles, nosotros podemos a través de la lúdica fácilmente generar estrategias de escucha, de iniciar una conversación, de tener esos hábitos de convivencia, de saludar, de despedirse, de presentarse? Entonces, si ustedes, por ejemplo, simulan una comida familiar, si ustedes simulan ir al mercado, y no solamente tiene que ser de la realidad, también pueden ser con personajes que pongan en juego la imaginación del niño, ¿cierto? Un superhéroe que quiere ir a salvar un animalito que está en peligro, que está promoviendo el bienestar ambiental.
Estos juegos de roles son muy importantes, especialmente para estas primeras habilidades sociales. Las dinámicas pues son infinitas. ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan una intencionalidad. ¿Qué quiero decir con que tengan una intencionalidad? Que si ustedes le van a poner un rol al niño, ese rol tiene que ir dirigido a estas habilidades. Y como ustedes ven, son habilidades sociales, pero que están enmarcadas también en las habilidades del lenguaje y la comunicación. Las segundas habilidades son las habilidades sociales avanzadas. En estas entonces se encuentran pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, poder ser capaz de reconocer cuando se equivoca, pedir una disculpa o convencer a los demás de algo que él piensa. Aquí entonces miren que ya estas habilidades son mucho más estructuradas. Para esto es muy importante entonces, por ejemplo, la metodología del aprendizaje basado en problemas. Podemos nosotros generar una problemática donde el niño se sienta capaz de resolver el problema. Por ejemplo, si nosotros si estamos en una zona rural y nosotros vemos que las personas están ensuciando mucho el agua. Entonces, nosotros vamos a plantearle la problemática al niño. Hay dos posibilidades. Una, plantearle la problemática. O dos, inducirlo para que la detecte. Es decir, chicos, ¿no les parece que hoy nuestro río está muy sucio? ¿No les parece que el agua debería ser clara y hoy está café? O podríamos sencillamente darles la problemática. Chicos, fijémonos cómo hoy nuestro río se ve más contaminado que en otras oportunidades. ¿Qué necesitamos ahí? ¿A quién le podemos pedir ayuda? ¿Quién opinan ustedes que nos puede venir a ayudar a limpiar el río? ¿Qué actividades podemos hacer? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tirado basura al río o ha visto a alguien de la familia botar basura al río? Eso requiere que nos disculpemos no solamente con nuestros vecinos, sino también con el ambiente. Convencer a los demás, ¿cierto? Ponerles unas actividades puntuales. Hoy en la casa vamos a contar que lavar la ropa en el río no está bien porque el jabón contamina el agua. Algo tan simple como eso. Son habilidades sociales avanzadas que podemos contextualizar. O también si nosotros podemos generar estrategias metodológicas dentro de aprendizaje basado en retos o en problemas. Si estamos en un ambiente donde de pronto encontramos que hay muchos papeles en el piso, nosotros hacemos generalmente la limpieza del lugar. Bueno, vamos a ver quién me ayuda a recoger de manera más rápida los papeles para que dejemos nuestro patio muy limpio. Ese es un proyecto, pero también es una metodología basada en retos. ¿Quién va a ser el que más papeles recoja? ¿Sí? ¿Qué es lo importante de la metodología basada en retos? Es poder nosotros al final siempre cerrar con una reflexión, ¿sí? Y aquellos niños que tienen, por ejemplo, una hipersensibilidad al estímulo, no necesariamente lo tenemos que poner en ese reto. Es decir, no a recoger los papeles, pero sí él puede ser el verificador, el que esté viendo quiénes de sus compañeros realmente recogen los papeles, él nos puede ayudar a identificar quién fue el más rápido, él nos puede ayudar a identificar quién no hizo bien la tarea. Es decir, no está dentro de la actividad enviando esos estímulos que pueden aumentar la excitación del sistema nervioso, sino que él está acá de juez y regulador de la actividad. Bueno, entonces en cuanto al grupo 3 de estas habilidades, tenemos las habilidades relacionadas con los sentimientos y el grupo 4 las habilidades de planificación. Estas ya son habilidades que están, digamos, más relacionadas con los niveles de cognición superior,
donde los niños ya tienen la posibilidad de discernir, de analizar, de desarrollar un pensamiento crítico. Por eso, digamos que para estos dos grupos de habilidades ya superiores es muy importante o muy pertinente mejor la metodología de aprendizaje basada en problemas. Esta metodología basada en problemas tiene 4 fases muy sencillas que ustedes las pueden desarrollar con sus estudiantes. La primera es una lectura del contexto, donde ustedes le deben dar el tiempo y el espacio para que los niños reconozcan el contexto de la problemática, ¿sí? No importa si ellos la van a inferir o ustedes les van a plantear la problemática. Después de eso debemos solicitar que los niños hagan una lluvia de ideas libremente, que nos cuente qué están observando, qué piensan, qué les llamó la atención. Después de eso, entonces ya tenemos que decirles, bueno, hagamos una posible lista de soluciones. ¿Cómo podemos solucionar estas problemáticas? ¿Cómo piensan ustedes que podemos resolver este problema? Y finalmente debemos hacer un análisis si el problema fue resuelto o no. Estas digamos que son las etapas de esta metodología que para estas habilidades sociales, digamos que son las metodologías que más se utilizan para poder acercar al niño a sus contextos. Dentro, digamos, de estos grupos de habilidades, entonces tenemos conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el miedo, autorrecompensarse. ¿Cuántas veces nosotros generamos espacios de reconocimiento de sentimientos dentro del aula? Casi todo el tiempo nosotros estamos enfocados al aprendizaje objetivo, es decir, lo que nosotros podemos ver. Ah, sí pudo rasgar el papel, sí pudo saltar, sí pudo generar alguna dinámica con la plastilina. Pero ese aprendizaje subjetivo, lo que todos sabemos que existe, pero que no es evidente ante los ojos, esos sentimientos, las emociones, la cultura, las creencias, ¿sí? Entonces miren que eso hace parte de las habilidades sociales y debemos abrir espacios dentro de nuestros espacios pedagógicos. En cuanto a las habilidades de planificación, tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, recoger información, resolver los problemas según la importancia, es decir, aprenderle a dar prioridad a las diferentes situaciones, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Entonces, si ustedes pueden organizar a través de esta metodología cómo estimular y cómo hacer generar competencias de aprendizaje en cada uno de estos 4 grupos, seguramente cuando los niños tengan que enfrentarse o desarrollar habilidades sociales en contextos muchos más grandes y complejos como la educación formal, el barrio, cuando ya van al parque y generan amistades diferentes a las redes de apoyo primarias, seguramente ellos ya van a tener unas competencias básicas que les van a permitir seguir fortaleciendo estas habilidades y desenvolverse socialmente sin ningún problema. En cuanto a la regulación del movimiento y la coordinación motriz, vamos a hacer énfasis especialmente en los 3 sistemas que vimos en nuestro primer encuentro, que hacen parte fundamental y es la base de todo el desarrollo neurosensorial, que son el sistema vestibular, el propioceptivo y el táctil. En cuanto al sistema vestibular, para niños menores de 1 año, entonces la actividad básica es la actividad de balanceo. Esta actividad de balanceo se puede y se debe hacer en todas las posiciones, ¿cierto? Entonces, tanto en la posición supina como sedente, de 4 puntos o de gateo y en la posición bípeda. Cuando nosotros, digamos, tenemos en cuenta
estas posiciones y sabemos que el balanceo va a estimular específicamente los receptores del equilibrio, debemos tener en cuenta que los receptores del equilibrio son dos, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Entonces, cuando generamos estímulo de los receptores estáticos es porque no desplazamos al niño, es decir, yo lo puedo sostener en mis brazos y simplemente le cambio la dirección a los lados, adelante y atrás, o lo puedo hacer rodar encima de un rodillo, o lo puedo colocar en una hamaca, o lo puedo colocar en una silla mecedora, pero el niño no se desplaza, es decir, nosotros le generamos solamente sensación de movimiento, ¿sí? Esa sensación de movimiento sin desplazamiento es el equilibrio estático. El equilibrio dinámico para los niños menores de 1 año, entonces, ya hace referencia al desarrollo de esas etapas motrices que ustedes conocen muy bien, es decir, cuando ustedes generan estímulos para el control cefálico, para la posición sedente, para la posición de rodillas, para la posición en 4 puntos para el gateo, y nosotros hacemos estímulos motores para que el niño se desplace. Esos estímulos, cuando el niño genera desplazamiento, estamos activando los receptores vestibulares dinámicos o de equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos los niños antes de que alcancen la marcha independiente, el equilibrio tanto estático como dinámico debe estar direccionado. Después de que el niño alcanza la marcha independiente, digamos que él prácticamente es un autoestimulador, ¿sí? Permanente de estos receptores vestibulares. Pero hasta que el niño alcance esa etapa de marcha independiente, nosotros debemos hacerlo. Los ejercicios entonces de balanceo para los niños menores de 1 año los pueden hacer de manera muy sencilla, pero el tiempo y la duración no debe ser mayor de 1 minuto. Es decir, el niño menor de 1 año se le hace un estímulo de vestibular estático no mayor de 1 minuto. ¿Por qué? Porque si no podemos estimular el nervio vago y el niño se puede sentir mareado, nos puede vomitar, puede tener náuseas y por supuesto se va a indisponer ante la estimulación. Entonces, la recomendación puntual es no mayor de 1 minuto. También es importante tener en cuenta que durante la estimulación del sistema vestibular para estos niños pequeños, nosotros generalmente para niños mayores de 1 año, lo vamos a ver ahora, inhibimos la visión. Les decía yo en el anterior encuentro que el sentido de la visión está íntimamente relacionado con el sistema vestibular, con el equilibrio, ¿sí? Por eso cuando nosotros cerramos los ojos a veces nos sentimos perdidos, nos sentimos mareados, necesitamos tocar como alguna superficie firme que esté a nuestro alrededor para sentirnos seguros, porque los ojos son, digamos, están íntimamente relacionadas con el equilibrio. Entonces a los niños menores de 1 año no es recomendable vendarle los ojos. Se estimula el sistema vestibular siempre con ojos abiertos. La estimulación entonces del sistema vestibular en niños mayores de 1 año deben ir siempre enfocadas y pensadas desde que el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Cuando nosotros estimulamos el equilibrio estático, el objetivo de la estimulación del equilibrio estático es poder favorecer el equilibrio dinámico y que este a su vez ayude a desarrollar las habilidades motrices básicas de todos los niños. A veces nosotros en la cotidianidad académica lo que hacemos es realizar sí estos ejercicios de pronto de equilibrio estático, pero no tenemos esa relación directa
con el equilibrio dinámico y mucho menos que favorece en cuanto a las conductas motoras especialmente gruesas. Entonces, uno de los ejercicios básicos que es muy importante hacerlo de manera repetitiva en los niños mayores de 1 año hasta que nosotros veamos que realmente han integrado y que han ganado estas habilidades son el equilibrio en flamenco, que son posturas unipodales, es decir, en un solo pie, donde el niño lo puede hacer inicialmente flexionando la rodilla y cuando ya esté más grande vaya ganando más habilidades con extensión de rodilla y logrando el punto de equilibrio con sus brazos extendidos. Estos ejercicios unipodales lo que va a llevar es que después el niño pueda realizar actividades como jugar golosa o rayuela, patear un balón, subir y bajar escaleras. Como ustedes pueden ver ahí en las fotos, los niños desarrollan todas estas actividades motoras gruesas de una manera unipodal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros identificamos que un niño tiene dificultades para saltar, que no es muy ágil en subir y bajar escaleras, que siempre tiene que estar buscando un punto de apoyo, que el pateo no es eficiente, devolvámonos a reforzar primero estas actividades de equilibrio estático. Otras actividades de equilibrio estático que les puedo recomendar y que ya ustedes las pueden variar en direcciones, con texturas y con otros tipos de estímulos sensoriales es pararse en punta de pies y en talones. Esta posición de punta de pies y talones la pueden hacer en 2 puntos, ¿sí? De equilibrio, es decir, simplemente parados y que los niños se paren en talones, se paren en puntas, o en 4 puntos de apoyo, como está en la figura, tipo gateando, pero con su pelvis extendida. Cuando nosotros, digamos, logramos que este equilibrio unipodal se dé, ¿qué facilitamos en el niño? ¿Qué equilibrio dinámico debemos reforzar? Entonces ya reforzamos todo lo que son las habilidades de pasar por una cinta pegada en el piso, después ya elevamos el equilibrio del piso a una tabla o a una barra de equilibrio, a las actividades del salto. Recuerden que otro receptor del sistema vestibular son los receptores de la gravedad, donde el niño aprende a tener la sensación de despegarse del piso, ¿sí? Al igual que cuando el niño es capaz de despegarse o pegarse mejor a una pared y poder ir haciendo agarres y se va elevando en una pared, también se separa del piso. Y por último, todo lo que son las actividades del equilibrio, como mostramos en la figura, de pasar obstáculos, ¿sí? Donde nosotros podemos hacer actividades muy sencillas, debemos empezar siempre desde el obstáculo más alto hasta el más pequeño, es decir, donde el niño debe salvar el obstáculo casi en posición erguida, bípeda, y después ya puede ser en posición de semi-rodillas o semiflexionada, después puede ser en rodillas hasta llegar a que el niño sea capaz de arrastrarse en el piso y desplazarse. Esas son actividades del equilibrio dinámico que ustedes dentro de su cotidianidad y el ambiente las pueden variar de muchísimas maneras, con ritmo, con texturas, pero lo importante es que nosotros le pongamos la intencionalidad y entendamos cuál es el objetivo de cada una de esas actividades. Otra postura que también es muy sencilla, pero que casi no vemos que se ejercita dentro de las aulas, son las posturas de puente y de puente invertido, donde los niños deben realizar ya no con el objetivo de que se paren la punta de los pies, sino con todo la planta del pie en el piso y ya combinando con 3 puntos de apoyo, con los 4 puntos de apoyo, con desestabilizaciones, de aceleración, de desaceleración, es decir, que yo pueda empujar al niño hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás y él no se caiga,
¿sí? Ahí estamos generando estímulos al equilibrio estático. El niño no se desplaza, pero sí nosotros lo aceleramos y lo desaceleramos en todas las direcciones. ¿A qué va a ayudar estos ejercicios de equilibrio estático con aceleración y desaceleración en diferentes puntos del cuerpo? Especialmente ya para esas habilidades motoras gruesas avanzadas, donde el niño es capaz de raptar, donde el niño es capaz de desarrollar sus actividades motrices como el salto, como poder vencer obstáculos, ¿sí? En diferentes texturas, en diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Eso es supremamente importante. Pero no podemos llegar a estas conductas motrices gruesas si no tenemos un adecuado equilibrio dinámico. Y no podemos lograr un equilibrio dinámico adecuado si no estimulamos el equilibrio estático. Entonces, cuando ustedes empiecen a identificar alteraciones en esas actividades motrices gruesas, especialmente por alteración en el equilibrio, devolvámonos a estimular en primera instancia el equilibrio estático. Tengamos en cuenta entonces que el sistema propioceptivo son los receptores que están especialmente en los músculos, articulaciones y tendones y ligamentos de nuestro cuerpo. Es decir, son los encargados de pasar la información desde el propio cuerpo, ¿sí?, al sistema nervioso central para que se pueda adaptar al entorno. Es de adentro hacia afuera, ¿cierto? La información que nos llega es una información interna para que el cuerpo se pueda adaptar al ambiente. Cuando el sistema propioceptivo, digamos, tiene alguna deficiencia en cuanto a la transmisión y la organización de la información, nosotros podemos tender a confundirlo con la alteración del sistema vestibular. Pero la diferencia es que cuando cuando el sistema vestibular está indemne, el sistema propioceptivo no da respuesta o genera confusiones en relación a las posiciones del cuerpo en relación con el ambiente. Entonces usted ahí empieza a identificar que el niño tiene alteraciones de tiempo y espacio, que el niño tiene alteraciones para poder acomodarse a los lugares. Hay un lugar muy pequeño por donde él seguramente no va a pasar, pero el niño insiste e insiste acomodándose en ese lugar. Cuando el sistema propioceptivo está bien y el sistema vestibular está inadecuado, entonces pasa lo contrario. El niño es capaz de reconocer adecuadamente la posición del cuerpo en relación al entorno, pero no es capaz de generar movimientos armónicos, ¿sí? Porque recordemos que el sistema vestibular genera o es el encargado de desarrollar la coordinación, tanto óculo-manual como óculo-pédica. Entonces, actividades supremamente amplias para trabajar la estimulación del sistema propioceptivo, porque es que si el sistema propioceptivo está relacionado con el movimiento corporal, casi que toda generación de movimiento está llamado a estimular el sistema propioceptivo. Cuando nosotros queremos que los propioceptores se activen de manera puntual, es decir, por ejemplo, queremos activar las articulaciones de las rodillas, entonces tenemos que propiciar en el niño posiciones que generen movimiento, no solamente posturas estáticas, sino generen movimiento en rodillas. Por ejemplo, que el niño gatee, no importa que ya tenga 3 o 4 años, que el niño genere una posición de rodillas durante un tiempo determinado, que combine esa posición de rodillas con actividades de motricidad de miembros superiores, como lanzándole un balón, haciendo movimientos laterales de los brazos, etc. Cuando nosotros queremos ya estimular el músculo integrado con la articulación, ¿qué es lo que debemos hacer? Mover el niño. Entonces, tenemos también la sensación de estaticidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando
Vemos estos niños que están en un ejercicio de sándwich, ¿sí? Entonces el niño que está en medio de las colchonetas y el otro chico le está generando presiones, ¿sí? ¿Qué es lo que cuál es la intencionalidad? Que las articulaciones sientan la presión del movimiento. Actividades como el Twitter o Twister, que ustedes lo pueden realizar fácilmente en las unidades, actividades de deslizamiento como los que hacemos normalmente con un cartón y buscamos un lugar donde deslizarnos, o el resbaladero si tenemos la oportunidad de usarlo, los columpios, las hamacas, y las hamacas no solamente para posición supina o acostado o boca arriba, sino también boca abajo o prono, sentado, en todas las posiciones. Y por supuesto el sistema propioceptivo está muy relacionado también con la generación de movimiento a través de las texturas, ¿sí? Es decir, tener esa capacidad de adaptar el cuerpo a las texturas. Nosotros no solamente caminamos por lugares planos, firmes, sino que en la cotidianidad también nosotros caminamos por lugares irregulares, por lugares que nos generan inestabilidad, por lugares que nos generan desequilibrio, y ahí estamos estimulando el sistema propioceptivo. Bueno, y nuestro tercer sistema estrella es el sistema táctil, que recordemos entonces que a través de sus tres receptores del tacto, la presión y la temperatura, la estimulación, ojalá en los primeros años de vida podamos iniciarla de manera independiente. Es decir, no hacer o no direccionar la estimulación táctil de manera integrada, el tacto, la presión y la temperatura, sino empezarla de manera independiente y ya cuando vamos viendo maduración en las respuestas de los niños, la vamos haciendo integrada. ¿Cómo podemos hacer entonces esta estimulación de manera independiente? En cuanto al tacto, entonces tenemos juegos sencillos que ustedes de su cotidianidad, que lo importante es ponerle la intencionalidad, como les he dicho durante toda la presentación. Entonces, el juego de las escondidas o taparle los ojos si encuentre que encuentre a un compañero, ¿cierto? Cuando él hace eso, lo que más activa es el sistema táctil. Entonces, él lo que busca es ampliar esa respuesta positiva del tacto para hacer reconocimiento, ¿sí? Igual ustedes también lo que pueden hacer es que hacer una fila de los compañeros o poner un compañerito específico después de vendarle los ojos al niño y decirle toca a tu compañero, mírale cómo es su cabello, mira cómo son sus ojos, mira cómo son, qué tan grande es y trata de identificar quién es, ¿sí? Eso es integración táctil, ¿sí? Especialmente de los sensores o receptores de las manos, pero ahí es donde más receptores tenemos porque son los encargados de la motricidad fina. Pero estos son juegos básicos donde activamos estos receptores. Digamos, otra actividad muy sencilla y que ustedes la pueden hacer para tener como material de apoyo es una caja de texturas o el cajón de texturas. En unos pedacitos de cartón o cartulina, ustedes pueden ir colocando diferentes texturas de larga duración, ¿sí? Que no les vaya a generar moho ni se les vayan a dañar. Y con ellos lo que ustedes hacen es que las pueden organizar en una caja de cartón grande, las meten ahí organizaditas y las tapan. Y a la caja de cartón le hacen dos huequitos para que los niños, sin ver cómo están organizadas las texturas dentro de la caja de cartón, meten la mano y empiezan a identificar solamente texturas. Primero con una mano, después con la otra mano, o le pueden abrir los huequitos en la parte superior, colocan una caja bajita y que lo hagan también con la planta de los pies. En cuanto a otra actividad que se llama encuentra el objeto, ustedes cogen una bolsa oscura o donde no se ven los objetos y ustedes simplemente introducen objetos que los pueden relacionar con las temáticas que están viendo, animales, alimentos, colores, figuras, con lo que ustedes deseen.
y el niño debe meter la mano y una vez identifica la figura, después de identificarla, la saca y ustedes pueden ver si esa identificación fue acertada o no. La otra actividad que les puedo recomendar es el juego con la espuma o la plastilina. El juego con la espuma de afeitar es muy sencilla, sino que sí sale un poquito pues costosa, pero es coger una de estas espumas de afeitar, se la coloca en un platico o en una bandeja y después se le echa colorante. Y ellos con eso hacen diferentes figuras, actividades, se juntan las manos, ¿sí? Y el otro es la actividad que todos conocemos de la plastilina, que ustedes también la pueden crear dentro de la unidad de atención, incluso la pueden meter dentro de estas bolsitas sellables que ahora todos conocemos y que son muy fáciles de conseguir, les va a durar más tiempo, puede ser solamente para guardarla o para jugar como está el niño haciendo ahí en la figura y va a tener pues mayor duración. Esta también fue una estrategia ahora en el COVID para poder limpiar adecuadamente la textura de la plastilina, que también lo pueden ustedes pues tener en cuenta en esos hábitos de buena higiene dentro de su unidad de atención. Otro es esconder objetos en arena o en arroz o en acerrín, pintarla, hacerles arcoíris y que ellos simplemente metan su mano y traten de encontrar el objeto escondido. Y por último está pintar con las manos y los pies, que ustedes saben que todo el cuerpo está recubierto por sensores táctiles, pero digamos que plantas y manos son las más sensibles. Y por último, y creo que estaba en la diapositiva anterior, está el masaje, que el masaje no está indicado únicamente para bebés, ¿cierto? Sino para todo el ciclo de vida. Pero como a veces no es tan fácil ya con niños grandes y por toda la parte pues ya de, de cuidados del cuerpo y demás, eh, pero en casa se puede recomendar a la mamá que a los chicos grandes también todavía el masaje es válido, es importante. Eh, Recuerden que hay técnicas de masaje estimulantes y técnicas de masaje relajantes. Entonces ya esas técnicas tenemos que estudiarlas también para poderlas aplicar en los niños. En los niños que tienen esta hipersensibilidad, por ejemplo, el masaje antes de acostarse a dormir, el masaje relajante tiene muy buenos efectos, entonces es importante. Y para los niños que tienen hiposensibilidad, masajes activantes después del baño para iniciar la jornada. Entonces, ahí les dejo esas recomendaciones para el tacto. En cuanto a la presión y la temperatura, para la presión es más que todo trabajarlo con texturas, ¿sí? Podemos tener, ayudarnos de elementos como el balón, como los cojines, las colchonetas, donde podamos generar presión en diferentes partes del cuerpo. Nos podemos valer del masaje con técnicas de presión o con estos aditamentos que hay ahora para masajear el cuerpo tipo rodillos, que además también generan textura. Y la forma más sencilla que no cuesta nada y tal vez la más afectiva es la parte de los abrazos, ¿sí? Abrazar permanentemente no solamente estimula el sistema táctil, sino también todo el sistema emocional y afectivo del niño. Y en cuanto a la temperatura, ustedes lo pueden trabajar sencillamente con recipientes, ¿sí? Donde el niño pueda identificar temperatura de calor, de frío, a través de la alimentación, ¿cierto? Que aprende a identificar cuáles son los alimentos calientes, cuáles son los alimentos fríos, cuál es el punto adecuado para ingerirlos y por supuesto el baño, ¿sí? Que es muy importante enseñarle a los papás que cuando el niño está tomando su baño, enseñarles que es un espacio de relajación, que también puede ser un espacio de estimulación, no solamente táctil, sino de la temperatura, que de pronto siempre tenga la oportunidad o bueno, cuando él pueda cambiar la temperatura del agua, eso es muy importante
en este sentido de la presión y la temperatura. Bueno, compañeros, estos son, digamos, como los tips, las recomendaciones de cómo podemos apoyar, cómo podemos hacer la estimulación, especialmente de estos tres sentidos. Recuerden que las actividades pueden ser infinitas. Lo importante es que ustedes siempre tengan el juego como base, que siempre tengan la intencionalidad del estímulo que van a dar claro y por supuesto que antes de dar el estímulo identifiquen si ese niño necesita un estímulo hipo o hipersensible. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en nuestro próximo encuentro.